ahora la relación entre frecuencia y probabilidad, ¿vale? Vamos a hacer unas primeras definiciones del concepto de probabilidad, la definición frecuentista y la axiomática, ¿vale? Vamos a recordar que llamábamos frecuencia absoluta, igual que en estadística, de un suceso, y le vamos a llamar f de a al número de veces que ocurre a. Por ejemplo, si yo lanzo 100 veces una moneda y obtengo 45 veces cara, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Que lanzamos 100 veces una moneda y el suceso A, sacar cara, entonces la frecuencia de A sería el número de caras que hubiese salido. En este caso supongamos que fueran 45, ¿vale? Vamos a imaginar esta situación. Bueno, entonces llamamos frecuencia relativa de A, ¿vale? Frecuencia relativa, y le vamos a nombrar H sub A al cociente entre el número de veces que ocurre A y el número total de repeticiones. Es decir, la frecuencia relativa va a ser la frecuencia partido por n. En nuestro caso, si ha salido 45 veces cara, entonces la frecuencia relativa de A va a ser 45 partido por 100, o lo que es lo mismo, 0,45, que también la podríamos expresar como tanto por ciento, ¿vale? Tiene una frecuencia relativa del 45% hemos obtenido, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver algunas propiedades de la frecuencia relativa, ¿vale? La primera es que la frecuencia relativa de un suceso es un número que está comprendido entre 0 y 1, ambos incluidos si es posible, ¿vale? Nunca vamos a poder tener una frecuencia relativa mayor del 100% ni menor que 0, ¿vale? La frecuencia relativa del suceso seguro es 1, está claro, ¿vale? Si son dos sucesos incompatibles, esto es, si su intersección es 0, entonces, muy importante, la frecuencia relativa de la unión es la suma de las frecuencias relativas, ¿vale? Por ejemplo, la probabilidad de sacar tirando un dado un 1 o un 2 va a ser la probabilidad de sacar 1 más la probabilidad de sacar 2, ya que son dos sucesos incompatibles, ¿vale? Así que también la frecuencia relativa sería de esta forma. Y esto puede generalizarse en realidad que si tengo una cantidad K de sucesos independientes, ¿vale? Entonces la frecuencia relativa de la unión de todos ellos va a ser la suma de las correspondientes frecuencias relativas. Bueno, pues viendo esto, podemos definir la probabilidad de un suceso A como el límite de la frecuencia relativa del suceso cuando el número de repeticiones tiende a infinito, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de h de a. Es la definición frecuentista de probabilidad, lo cual es muy intuitivo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara? Pues si lanzo infinitas veces una moneda, ¿vale? Seguramente no, saldría, si fuéramos capaces de hacerlo, que sería de un 50%, una probabilidad de 0,5, ¿vale? Pero ya en el siglo XX se redactó lo que se llama la definición axiomática de probabilidad, que fue hacerlo por el matemático ruso Kolmogorov, ¿vale? Y dio un cambio significativo en el estudio de las probabilidades, ¿vale? Y se define así, se llama probabilidad a cualquier función P, ahora es una función, ¿vale? Tal que a cualquier suceso de un espacio muestral E le asigna un número real P de A, que cumple las siguientes propiedades. Primero, que cualquier suceso se verifica que su probabilidad es mayor o igual que 0. Segundo, que la probabilidad del suceso seguro es 1. Y tercero, que si tengo un conjunto de sucesos incompatibles 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, ¿vale? Como veis, son muy similares a las propiedades de la frecuencia relativa, ¿vale? Entonces, a cualquier función que verifique estos tres axiomas, se dice que es una función de probabilidad, que asigna un conjunto de probabilidades a un conjunto de sucesos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las propiedades de la probabilidad, tanto si la definimos de una manera como de otra, ¿vale? Primera, la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A. Muy importante, por ejemplo, si lanzamos cara, la probabilidad de sacar cara sería 0,5, ¿vale? Entonces la probabilidad de no sacar cara, que es lo mismo que sacar cruz, ¿vale? Va a ser 1 menos la probabilidad de sacar cara.
sería 1 menos 0,5, que es 0,5, ¿vale? Así podemos utilizarlo para calcular cualquier complementario. Segundo, la probabilidad del suceso imposible es 0, ¿vale? Está claro por la propiedad anterior que si la probabilidad del espacio muestral es 1, el espacio vacío, como es el complementario del muestral, entonces la probabilidad del espacio vacío es 1 menos 1, que sería 0. Tercero, si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B, lo cual también es bastante intuitivo, ¿vale? 4. Cualquier suceso, su probabilidad está comprendida entre 0 y 1, ¿sí? Y quinto, si A y B son dos sucesos cualesquiera, esta es muy importante, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y me paro en esta fórmula porque va a ser importante que la comprendamos y que la interioricemos y memoricemos, ¿vale? Vamos a intentar entenderlo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea A unión B? Como sabíamos, A unión B es esta región, ¿vale? Si calculamos la probabilidad de A, sería esta de aquí. Si ahora le sumamos la probabilidad de B, sería esta de aquí, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Que ahora al sumarla, la intersección la estamos contabilizando dos veces, ¿vale? Para corregirlo, al sumar toda la probabilidad de A más toda la probabilidad de B, como estamos contabilizando dos veces este conjunto de la intersección, por ese motivo se lo vamos a tener que restar para tener exactamente la probabilidad de la unión. Como os digo, esto va a ser muy importante a la hora de realizar ejercicios. Y en realidad esto se podría extender a la unión de un número finito de sucesos. El ABAU, como muchos, pueden poner 3, como este dibujo que tenemos aquí. Entonces vamos a calcularlo sobre todo en 3, ¿vale? Aunque con la misma mecánica se podría calcular para 4 o 5, ¿vale? Vamos a ver quién sería la probabilidad de A unión B unión C. Para calcularlo, lo podemos ver razonándolo de forma visual sobre el diagrama de Venn o desarrollando por las propiedades de la probabilidad que ya conocemos, ¿vale? Si lo miramos sobre el diagrama de Venn, tendríamos, vamos a intentar verlo, que yo sumaría la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Con lo cual me doy cuenta de que hay varias zonas que he contado más de una vez, ¿vale? Esta zona de aquí, vamos a quitar esto, mejor aquí. Esta zona de aquí la he contado dos veces. Esta otra zona la he contado otras dos veces. Y esta otra zona la he contado tres veces, ¿vale? La del centro estaría contabilizada tres veces. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a decir que a la suma de las tres probabilidades le voy a restar esto porque lo he contado dos veces, le voy a restar esto porque lo he contado dos veces y le voy a restar esto porque lo he contado dos veces. ¿Qué ocurre? Que como estoy restando tres veces esta zona, finalmente es como si me hubiera desaparecido, como si no la hubiera contabilizado. Por lo tanto, finalmente, esa última zona la voy a tener que sumar. Vamos a ver cómo quedaría. Quedaría entonces la probabilidad de A unión B unión C sería la suma de las tres, menos, como hemos dicho, la intersección 2 a 2 de cada una de ellas, más finalmente ese trocito en blanco que decíamos que de tanto restar nos habíamos quedado sin él y que lo tenemos que añadir finalmente, ¿vale? Esto para que lo comprendáis visualmente, pero también se podría hacer analíticamente, viendo que esto es la probabilidad de A unión B unión C. Por la fórmula que hemos visto anterior, esto sería la probabilidad de A más la probabilidad de B unión C menos la probabilidad de A intersección B unión C. Y a su vez esto es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad
de B intersección C, aplicando aquí la distributiva, sería de A intersección B unión A intersección C. Aplicando de nuevo la fórmula de la probabilidad de la unión en este último término, me quedaría probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C menos la intersección de B y C, y ahora sería menos la probabilidad de la intersección B menos la probabilidad de la intersección C menos menos, que me convertiría en más, la probabilidad de la intersección de todos ellos, que como veis es exactamente la misma fórmula que habíamos interiorizado de forma gráfica. Vamos a ver ahora unos ejemplos de ejercicios que van a ser lo más habitual que nos caigan tanto en la BAO como en los exámenes, ¿vale? No son muy complicados. Y va a ser fundamental conocer bien las fórmulas y saber representar cada probabilidad en el diagrama de Venn. Si A y B son dos sucesos asociados a un experimento aleatorio, determina en cada caso si pueden ser incompatibles, ¿vale? Probabilidad de A es igual a 1/3 y probabilidad de B es igual a 3/4, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo, si pueden ser o no incompatibles. Si consideramos el diagrama de Venn, para que fueran incompatibles, ¿qué tendría que ocurrir? Pues que no tuvieran intersección, ¿vale? Que estos fueran A y B. Si la probabilidad de A fuese 1/3 y la probabilidad de B fuera 3/4, cuando yo sumo 1/3 más 3/4, resulta que esto es mayor que 1. Por lo tanto, no es posible, ¿de acuerdo? No pueden ser incompatibles. Vale. ¿Vale? En el siguiente apartado ya lo pensáis vosotros, lo hacéis vosotros para razonarlo. Vamos al apartado B, el ejercicio 9. La probabilidad de que un estudiante con el título de bachiller entre en el mercado laboral es 0,3. La de que continúe esos estudios es 0,8. Y la que no siga ninguna de estas vías es 0,1. Se elige al azar a uno de estos estudiantes. Calcular la probabilidad de que por lo menos siga una de las dos opciones, siga estudios superiores y entre en el mercado laboral, o solamente siga estudios superiores, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, nos vamos a dibujar el diagrama de Venn y vamos a intentar calcular la probabilidad de las dos opciones. Vamos a llamar A al suceso, que es me entré en el mercado laboral, entre en el mercado laboral. En cambio, el B es que estudie en la universidad, estudios superiores, ¿vale? Y ninguna de las dos cosas me dicen que tiene una probabilidad de 0,1. Eso significa que 0,1 va a ser la probabilidad que va a quedar fuera de A y de B, ¿vale? Entonces, la probabilidad de A nos dicen que es 0,3 y la probabilidad de B es de 0,8. Lo que yo necesito siempre para poder completar mi diagrama de B es saber cuál es la probabilidad de la intersección. Eso va a ser la clave, lo que me va a permitir calcular todo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Lo que me están dando es la parte de fuera, es decir, la probabilidad de A unión B complementario es igual a 0,1. Entonces aquí puedo sacar cuál es la probabilidad de la unión. Entonces la probabilidad de A unión B va a ser 0,9. Por otro lado, sabemos que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Así que aquí fácilmente podríamos despejar la intersección como la probabilidad de la unión, la probabilidad de la suma, menos la probabilidad de la unión. Esto sería 0,3 más 0,8 menos 0,9, lo que sería 0,2. Así que ya sabemos que aquí la intersección sería 0,2. Con estos datos ya puedo acabar de completar el diagrama de Venn, porque si A es 0,3 y 0,2 está en la intersección, está claro que faltaría para completarlo 0,1 y en el caso de B faltaría para completarlo 0,6.
De esta forma ya he completado totalmente el diagrama de Venn y puedo afrontar las preguntas que me hagan. En el apartado A me piden cuál es la probabilidad de que por lo menos siga una de las dos opciones, ¿vale? Entonces es lo mismo que la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión B, o bien que siga estudiando o bien que se ponga a trabajar, va a ser 0,9 como ya hemos visto, ¿vale? En el apartado B me dicen que la probabilidad de que siga estudios superiores y entre en el mercado laboral. Es decir, en este caso me están pidiendo la probabilidad de la intersección, que como visualizamos fácilmente sería 0,2. Y por último me piden que solamente exija estudios superiores, es decir, que solamente sea el apartado B menos A, ¿de acuerdo? Así que B menos A, como hemos visto antes, equivale a la lunita de lo que es B, pero no es A, que en este caso tendría una probabilidad de 0,6, ¿vale? Así que muchos de estos problemas son de este tipo. Muchas veces no sabemos de qué nos están hablando y simplemente es un modelo de probabilidad a resolver con el diagrama de Venn sin más información que la probabilidad de cada uno de los sucesos. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Me dicen igualmente que la probabilidad de A es 0,5, que la de complementario de B es 0,6 y que la unión es 0,7. Y que calculemos todos estos sucesos. Pues igual que antes. Vamos a empezar lo primero por completar el diagrama de Venn, ¿vale? Si la probabilidad de B complementario es 0,6, entonces es que la probabilidad de B es 0,4, ¿vale? Ya hemos visto que la probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de A unión B es 0,7. Sabemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Igual que antes, la intersección va a ser la clave. Así que la intersección va a ser 0,4 más 0,5 menos 0,7, que de nuevo vuelve a ser 0,2. Aquí tenemos la intersección, ¿vale? Y con este dato podemos completar. El de B es 0,4, así que me faltarían 0,2. El de A es 0,5, faltaría aquí 0,3. Y entre los tres trozos suman 0,9, así que para completarlo tendríamos que poner 0,1. Vale. Ahora me piden la probabilidad de A complementario unión B complementario. Por las leyes de Morgan también sabríamos que esto es lo mismo que el complementario de A intersección B, que sería 1 menos 0,2, que es 0,8. Lo podemos hacer con las leyes de Morgan o visualizándolo sobre el diagrama de Venn. La probabilidad de A complementario intersección B complementario también lo sabemos por las leyes de Morgan, que es el complementario de A unión B, que en este caso sería 0,1. Y por último, la probabilidad de A complementario menos B complementario sería lo que no es el complementario, lo que es el complementario de A, pero no es el complementario de B. Vamos a intentar visualizarlo, ¿vale? El complementario de A sabemos que sería esta región, ¿vale? Y el complementario de B sería esta otra región. Por lo tanto, si al complementario de A le quitamos el complementario de B, en realidad lo que me queda es esa lunita amarilla, ¿vale? O sea que en realidad esto sería lo mismo que la probabilidad de A menos B, que en este caso sería 0,3.